Creo que el que le da seguimiento a lo que ocurre actualmente en Ucrania tiene la percepción de que nos dirigimos a una guerra total entre Rusia por un lado y la OTAN por el otro. Se han estado dando pasos que conducen a eso y por tanto hay mucha preocupación. Las partes en conflicto, como se trata de una guerra híbrida, están utilizando al máximo cualquier mecanismo para presionar al contrario. Además de que se ven los preparativos para una gran confrontación. Occidente dice que Rusia prepara una gran ofensiva y entonces para preparar a Ucrania anuncian un incremento de la asistencia militar. Pero hay también otros movimientos que yo creo que hay que prestarle atención. Yo me pregunto si no estaremos viendo eso que se recomienda en el estudio que nosotros aquí reseñamos ampliamente, que hizo el Centro de Pensamiento RAND Corporation, que tiene vínculos muy estrechos con las autoridades de los Estados Unidos, que recibe financiamiento del gobierno de los Estados Unidos, en el sentido de que para poder iniciar alguna negociación que le ponga fin al conflicto, es necesario producir una mejora en el posicionamiento en el terreno militar y desalentar a Rusia para quebrar su voluntad de continuar la guerra y entonces forzar una negociación que sea beneficiosa para Ucrania. Me pregunto eso porque no creo que la confrontación total sea una alternativa real, porque todo el mundo sabe el riesgo que eso entraña. Esa es una maniobra sumamente... Es más, lo que se está haciendo ahora mismo, aún sea con la idea de escalar para desescalar, es sumamente peligroso. Pero no creo que la idea sea forzar por la vía militar una victoria de Ucrania, porque eso pudiera tener un desenlace fatal. Lo han dicho todos los especialistas occidentales, la gente con pensamiento más o menos equilibrado. Aparecen unos por ahí que Rusia y Putin lo que están es de bocadura y no es verdad que van a utilizar armas nucleares. Yo preferiría no probar esa posibilidad. Pero bueno, ¿cómo se están moviendo las partes? Con miras a presionar al contrario. Nosotros vemos, por ejemplo, algo que se denunció, que se dijo en la prensa rusa. Lo leí el día pasado. Dicen los rusos que Japón está preparando un plan y que habría evidencia de eso para tomar por la vía militar en varias etapas, dicen los medios, las Islas Kuriles. Las Islas Kuriles son unas islas que pertenecieron a Japón y que Rusia le cedió a cambio de Sajalini. Pero al término de la Segunda Guerra Mundial, los soviéticos se quedaron con todo y esas posesiones están actualmente en manos de Rusia. Los japoneses reclaman las Kuriles y ese es un tema que está ahí planteado. Y entonces se habla de que probablemente en esta coyuntura se entienda que están creadas las condiciones para dar ese paso. Pero lo más probable es que se trate de una forma de presionar a Rusia para que le preste atención a ese flanco.
y que entonces tenga que dedicar tiempo y hacer algunos preparativos para estar en condiciones de responder a esa eventualidad. No hablo de concentrar tropas porque eso siempre es un asunto delicado, pero sí reaccionar en caso de que hayan movimientos que normalmente se detectan con miras a dar ese paso. Entonces ahí tiene Rusia un elemento de presión. Pero Rusia, con esa misma finalidad, probablemente está utilizando a Bielorrusia, porque ha hecho ejercicios militares conjuntos con este país que hace frontera con Ucrania, y eso obliga a los ucranianos a concentrar tropas en esa frontera. ¿Por qué? Bueno, porque recuerden ustedes, al inicio de la ocupación de los rusos del territorio de Ucrania, hubo un movimiento de tropas desde el territorio de Bielorrusia. Y los ucranianos quieren cuidar que no haya un ataque simultáneo en distintos frentes. Si usted tiene que dedicarle esfuerzo a eso, a cuidar ese flanco, entonces usted pierde la posibilidad de centrarse en otros puntos importantes. De manera que ahí también hay un punto de presión. Pero Ucrania también, de alguna forma, recibe un apoyo en ese sentido que constituye una presión para Bielorrusia. Y en este caso, la iniciativa corresponde a Polonia, que ha decidido limitar el flujo de ciertas mercancías a través de la frontera común, y además de eso ha anunciado el posible cierre definitivo de la frontera y no descarta otros escenarios extremos. Y entonces ahí hay también un elemento de presión sobre Bielorrusia, que tiene la presencia militar del lado de Ucrania, y en el lado de la frontera con Polonia también esos movimientos que se hacen y que le obligan a tomar eso en consideración. El gobierno ruso presiona a Ucrania desde Transnistria, porque recuerden ustedes, ahí se proclamó una república independiente. Rusia tiene unos soldados concentrados ahí porque apoyó ese movimiento separatista. Ese es un territorio, una franja de territorio que hace frontera con Ucrania, y la presencia de soldados rusos ahí también provoca inquietudes del lado ucraniano. Ucrania ha concentrado tropas ahí, pero también desde el lado de Moldavia, hay unos movimientos que le sugieren a los rusos que pudieran convertir a Transnistria en una especie de sándwich. Porque aunque Moldavia tiene un ejército que es muy débil, pero muy débil, se está hablando de la posibilidad, y ese es un tema que se viene manejando desde hace mucho tiempo, de una alianza con Rumania, o Rumanía, como decimos por aquí. Y entonces, bueno, eso se debate desde hace mucho tiempo, porque hay una población importante en Moldavia que es de ascendencia rumana. En algún momento este país formó parte de Rumanía y tienen raíces comunes. Y entonces se habla de la posibilidad de que se produzca un desplazamiento de tropas al tiempo que se proclama una unidad. Esto es un asunto que no se decide de la noche a la mañana, pero también es un elemento que preocupa en Rusia, otra forma de hacer presión. El Occidente también presiona desde el entorno de Rusia. Por ejemplo, Kazajstán ahora ha llegado a un acuerdo para suministrar productos energéticos a Alemania,
y a otros países europeos. Los cosacos tienen petróleo, tienen gas, y al mismo tiempo hay un acuerdo de cooperación que inquieta a Moscú entre Europa y este país. Recientemente estuvo de visita el secretario de Estado Blinken, y es un paso importante que ha dado ahí Occidente en esa zona importante para Rusia. Al mismo tiempo, Armenia, otro país que tenía muy buenas relaciones con Moscú, recuerden ustedes que Rusia medió en el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán, muy buenas relaciones con Armenia, pero Armenia ahora acaba de aceptar una misión de la Unión Europea. Son 100 personas, algunas de las cuales tienen armas, y ese también es algo que preocupa mucho a Moscú y que es parte de las presiones que se están haciendo. Mientras nosotros observamos algunos países que tienen buenas relaciones con Rusia, pero que ahora hacen hincapié en la necesidad de una negociación. Es el caso de China. Occidente también presiona. Blinken ha hecho advertencias muy duras de que habrían consecuencias graves para China en caso de que se involucre, porque el asunto está llegando a un punto en que se entiende que es para China importante algún espaldarazo más contundente a Rusia para evitar que este país sea muy debilitado, porque en definitiva a China no le convendría que Rusia quede muy debilitada, porque recuerden que es un aliado y que el próximo paso de Occidente será debilitar a China, y China eso no lo pierde de vista. Por eso esas advertencias, pero China ha pretendido un poco quitarse esas presiones de encima con esa propuesta de paz que al final pudiera dejarle las puertas abiertas después de agotar sin ningún tipo de resultado la vía de la paz, justificar cierto involucramiento en la guerra. Es un asunto que teme Occidente. Otro país que hace un gesto importante a favor de la paz es Arabia Saudita, que acaba de hacer una donación de $400 millones a Ucrania. Es una ayuda de carácter humanitario. Y lo hizo con exhortaciones de procurar una solución pacífica a la guerra. No lo hace argumentando la necesidad de aplastar a Rusia como parte de una contribución para vencer a Rusia en la guerra, sino como un gesto humanitario, pero al mismo tiempo aboga por la paz. Y eso tiene sentido, porque cuando se trata de un conflicto de esta naturaleza, un país como Arabia Saudita no puede darse el lujo de quedar claramente entre los perdedores. Recuerden que Arabia Saudita la han criticado por apoyar a Rusia, porque ustedes recuerdan que Arabia Saudita se negó a hacer el recorte, a aumentar la producción de petróleo cuando Estados Unidos se lo pedía. Al contrario, lo que hizo fue que redujo. Y Arabia Saudita es líder de la OPEP, y ese es un cártel en el que participa Rusia. Pero además de eso tiene muy buenas relaciones con China. Pero ha querido tener ese gesto, un poco distanciarse de Rusia, pero sin asumir esa posición que han asumido los países occidentales en contra de Rusia. También las presiones han sido muy fuertes sobre Turquía,
Turquía no ha flexibilizado su posición con respecto a Suecia y su ingreso a la OTAN. Finlandia ha tenido que optar por mover su solicitud de forma individual, su solicitud de incorporación a la OTAN. También están las presiones sobre India, tremendas presiones, porque India es en este conflicto clave, porque es un punto de apoyo importante para Rusia. Y las presiones han sido enormes. Y hoy en día hay muchos que esperan finalmente qué rumbo cogerá este país. Mientras tanto, aparece también la oferta de paz de Lula, que está conformando un grupo para ver si impulsa negociaciones. Cuando uno ve todo este movimiento, uno llega a la conclusión de que, bueno, esta guerra híbrida que implica el uso de recursos diversos está llegando a un punto en el que nos aproximamos a un choque frontal. Pero uno tiene que preguntarse si realmente hay algún tipo de esfuerzo por debajo para acercar posiciones y buscar un entendimiento que evite tener que llegar a esa confrontación que muchos vaticinan. Porque normalmente, y aquí estoy especulando, obviamente, normalmente hay trabajos exploratorios para ver qué tipo de concesiones están las partes en disposición de hacer. Y uno se pregunta si realmente hay algo de eso. Y si el esfuerzo de China de alguna forma ha podido crear condiciones para que se motorice algún tipo de iniciativa en este sentido. A mí me llamó la atención que frente a la iniciativa china, Ucrania reaccionó no de la forma en que está acostumbrada. Claro, las propuestas de paz siempre se responden con mucho cuidado, porque usted no puede aparecer rechazando la paz. Es difícil, eso puede tener un costo. Al máximo usted la rechaza en positivo, como dicen. Sí, yo estoy de acuerdo con la paz, pero... Y bueno, más o menos este es el cuadro que nosotros estamos avisorando hoy. Más adelante le echaremos un vistazo en otro programa a los que están sugiriendo algunos especialistas en la solución de conflictos, algunas posibilidades que están sugiriendo los expertos en estos asuntos. Llegamos al final de A Quemarropa. Mañana, Dios mediante, estaremos nuevamente con ustedes.